Así que bueno. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo? ¿No consulta alguna pregunta o algo en general? ¿No? Bueno, voy a tomar lista y vamos a empezar entonces la clase. Abdo, María, Luisa. Lucía, Abdo. presente, profe. Sí, perdón, Lucía, le cambio el nombre yo. Agüero, Camila. Presente. ¿Dónde está Agüero? Presente. Ya te vi. Bien. Altamirano, Dalma. Presente. Bien. Álvarez, Analía. Álvarez. Arosamena, Alexis. Arosamena. Presente, profe. Bien. Azurmendi, Ariana. Azurmendi. Batallanos, Leila. Presente, profe. Bien. Bautista, Carla. Presente, profe. Brites, Tamara. Presente, profe. Cáceres, Anaí. Presente, profe. Caliba, Sofía del Milagro. Presente. Calizaya, Alejandra. Presente, profe. Cancinos, Coimbra. Cancino. Profe, disculpe, Azurmendi ya pasó, recién entré. Azurmendi, Ariana. Sí. Sí, ya pasé. Durán, Martín. Presente, profe. Carrasco, Susana. Presente, profe. Coreico, Camila. Presente, profe. Cruz, Brian. Cruz, Brian. Presente, profe. Cruz, Dayana. Presente. Cruz, Dayana. Cruz, Dayana. Cruz, Eugenia, Melissa. Presente, profe. Fernández, Ana María. Presente, profe. Ferreira, Débora. Presente, profe. Fonteñez, Celina. Presente, profe. Gallardo, Silvia. Presente. Gallegos, Romina. Gallego. Presente, profe. García, José María. Presente, profe. Girón, Paola, Ilem. Presente, profe. Guzmán, María, Sol. Presente, profe. Es Mayra. Mayra, perdón, sí, es Mayra. Es que no veo cuando alguien quiere entrar, se me tapa ahí. Ibáñez, Cecilia. Ibáñez. Lescano, Erika. Mealla, Alejandra. ¿Quién presente? ¿Quién sos vos? Pero no te nombré todavía. Monteros, Cristian. Monteros, Cristian. Presente, profe.
Nariño Pozas Francisca. Nariño. Presente, profe. Fuentes Jessica Elizabeth. Presente, profe. Gutiérrez Sofía Candela. Gutiérrez. Presente. Aguirre Aldana. Presente. Neira Ávila. Presente. Neira Ávila Florencia. Sí, profe. Neira Ávila Luciano. Neira Ávila. Ocampo Oriana Agustina. Presente, profe. Oño David Orlando. Presente. Osorio Nerea Belén. Osorio. Ramón Rubén Francisco. Presente. Rendón Bruno. Presente, profe. ¿Se escucha? Sí. Bien. Robles Madrid. Sí, presente. Martínez Ana Paula. Presente, profe. Rodríguez María Anaí. Rodríguez. Rojas Andrea Daniela. Rosa Ramallo María. Presente, profe. ¿Quién es presente? Rosa. Sí, Rosa. Salazar Anabel Albina. Sánchez Iván José Miguel. Sánchez. Presente. Soruco Momaní. Presente. Torino Lilia Silvia. Torino. Traverso Carlos Malena. Velasco María Cecilia. Presente, profe. Vera Flavia Fernanda. Vera. Presente. Los que entraron tarde y no fueron nombrados. Profe, buenas tardes. Yo llegué tarde. Ibáñez. Ibáñez Sí. Cecilia. Así es. ¿Quién más? Cancinos Agostina. Cancinos Coimbra Agustina. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Yo, profe, no sé si me puso presente el escano. Lescano, Erika. Ahí está. ¿Nadie más? Bueno. El trabajo de campo que hicimos la semana pasada, de salir a hacer las mediciones, y era de carácter obligatorio, ¿sí? Así que, por ejemplo, con ese trabajo práctico, hay varios chicos que están libres. Lo estaba mirando recién. Así que bueno, no era que si quería venir, era de carácter obligatorio, era un práctico de campo. Los prácticos de campo son obligatorios. Bien. Bueno. Profe, Sí. yo soy Osorio. Se me apagó el celular y no pude decir presente. Osorio Nerea. Sí, No, sí está presente. No, no está. bueno, Ahí está. gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a ver hoy química de la madera. Nosotros recordemos que venimos viendo desde que empezamos las clases, para hacer así un pantallazo de lo que venimos viendo. Vimos las leyes que rigen el sector forestal, después empezamos a hablar de lo que son los bosques, definimos árbol,
Después de definir árbol, hemos estudiado el árbol desde su punto de vista externo, ¿sí? Mirando las características externas del árbol, tanto en un porte específico como un porte forestal. Vimos forma de copa, forma de fuste, hemos definido la corteza, hemos hablado de filotaxis, ¿sí? Para poder empezar a diferenciar entre un árbol y otro árbol. Después hemos entrado. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, profe, sí. Ay, se cortó nuevamente la Justo le conexión. quería hablar, profe, soy Álvarez y recién me puedo conectar porque tengo problemas con mi wifi. Bueno, ahora te pongo. Álvarez, Analía. Sí, sí, profe. Bueno, Altamira no está presente. Bueno, se cortó por segunda vez acá la conexión en la universidad. Bien, ahí está todo bien, Fer. Sí, profe, se lo escucha bien. Bueno, bueno, entonces decíamos que habíamos visto el árbol, ¿no es cierto? Habíamos medido, hemos hecho cálculo de volumen, de fuste comercial para sacar la leña que podemos nosotros vender o aprovechar de ese fuste, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la última parte que nos queda de esta parte, digamos, un poco más tediosa, que es la parte de teoría, que es la parte de química de la madera. Anatomía y química, bueno, casi lo mismo, porque los dos me determinan prácticamente el uso de la madera, ¿sí? Si bien para algunos autores la química de la madera entra dentro de las propiedades tecnológicas, para otros autores no. Pues nosotros lo vamos a ver ahora y vamos a ver por qué es tan importante la química de la madera y sus componentes. Entonces yo voy a poner el PowerPoint ahora. Avísame, Fer, si se ve. Bueno, profe. Entonces voy a poner ahora esto. Toda la pantalla.
¿Se ve ahora? Sí, profe, está cargando. Bueno. Ahí está. Bien, voy a poner la presentación. Ahí se ve bien Fer. Sí, profe. Bien, bueno, vamos a ver entonces la química de la madera. Con la química de la madera lo que nosotros intentamos es conocer la estructura y la composición química de la madera para determinar las propiedades que esta madera pueda tener. Las propiedades en cuanto a su comportamiento ante agentes externos, ¿no es cierto? Y también propios del bosque, como por ejemplo algunos microorganismos o insectos que puedan atacar la madera. Como conocer, como ya venimos diciendo, ¿no es cierto? Que conocer toda la anatomía, conocer la estructura de la madera, me permite a mí, también ahora nuevamente incluimos la química de la madera, diferenciar especies, saber en presencia de qué especie estamos, predecir usos adecuados, prever el comportamiento del leño en procesos industriales, cómo se va a comportar el leño siendo más joven, más adulto, ¿sí? En qué estado está ese leño de crecimiento, para saber a qué industria la puedo utilizar. Determinar la calidad, determinar la procedencia y evaluar la actitud tecnológica de ese leño. Para algunos autores, como recién dijimos, la química de la madera es una propiedad tecnológica. Estudia los componentes químicos, características particulares de los procesos industriales para su uso. Y esta determinación de los componentes químicos y las particularidades de los procesos la determinación de esto depende de la parte del árbol que yo saque la muestra para hacer los componentes químicos, del tipo de madera que yo tenga, ya sea una gimnosperma o una gimnosperma, y las condiciones en que esta madera ha crecido, o sea, en el sitio, el tipo de clima, con mucha insolación, con poca insolación, con mucha humedad, con poca humedad, con mucha agua en el suelo, con poca agua en el suelo, ¿sí? Todas estas características me determinan a mí una particularidad y me dicen para qué, en qué industria puedo usar ese leño. Los elementos químicos, como la tabla periódica que ustedes usan en química, que están presentes en la madera son el carbono, casi en un 50%, el oxígeno en un 45%, el hidrógeno en un 6%, entre el 1% en nitrógeno, sumado a él las sustancias extraíbles, sustancias ergásticas. Recuerden ustedes que nosotros cuando hablamos del proceso de duraminización o digamos, el pasaje del xilema al leño propiamente dicho, hablábamos de que ocurrió un proceso que era la duraminización. Este proceso era la oclusión de las células que iban muriendo con sustancias ergásticas, taninos, resinas, aceites, todas estas sustancias que muchos de ellos son monómeros y pueden algunos de ellos ser extraíbles. ¿Sí? Bien. Tanto el carbono, el hidrógeno y el oxígeno estos se unen para formar compuestos químicos como la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Cuando decimos carbono, hidrógeno y oxígeno, hablamos de elementos químicos. Cuando decimos compuestos, celulosa, hemicelulosa y lignina, hablamos de compuestos químicos, ¿sí? La unión de estos elementos para formar unas moléculas, algunas de 3.000, ¿sí? De 3.000 componentes, otras de 300 componentes, depende, y otras que son de un componente, como la lignina. Estos componentes se llaman componentes estructurales. ¿Por qué se los llama componentes estructurales? Porque forman parte de la estructura de la madera y principalmente están en la pared celular. Y tenemos otros componentes que son no estructurales, que no forman parte de la pared celular, sino que viajan, ¿sí? Viajan por las células parénquima radial o parénquima axial a distintos lugares de la madera cuando está dentro del proceso de duraminización a través de los radios, donde están células parenquimáticas radiales, viajan hacia adentro para duraminizar hacia afuera, para proteger ese leño de insectos, porque muchas veces estas sustancias son tóxicas, ¿sí? Bueno, la celulosa es un homopolímero lineal de glucosa que puede tener hasta 3.000 glucosas unidos, son moléculas largas, ¿sí? de beta-glucosa. La lignina
Es un heteropolímero aromático tridimensional. Y la hemicelulosa también es un polímero ramificado de azúcares, pero se puede llegar a tener 200, 300 moléculas unidas a él. No solamente glucosa, sino que podemos encontrar sacarosa, celobiosa, distintas azúcares unidos y formando la hemicelulosa. Entre los extractivos tenemos los ácidos grasos, las resinas, los taninos, los azúcares, los terpenos, los esteroles, los hidrocarburos, las gomas, otros. Estos componentes extractivos, como lo dice su palabra, extractivos, se extraen con solventes como agua, alcohol, cetonas, éteres, también con ácidos. Y dentro de estos extractivos tenemos los inorgánicos, como las sales de calcio, las sílices, silicatos y otros. Estos componentes inorgánicos están dentro del vegetal, de algo que estemos hablando, y muchas veces depende del sitio donde está creciendo. Nosotros decimos que tenemos suelos calcáreos y vamos a encontrar sales de calcio, tenemos suelos silicatados, sílices dentro del vegetal, y en general se ubican dentro de las fibras, excepto que tiene la fibra. Ya. Acá nosotros tenemos, fíjense ustedes, tres células, la A, la B y la C. ¿Sí? La célula A, la célula B y la célula C. Esta célula genera su pared primaria. Esta, fíjense ustedes, pared primaria, esta marroncita que vemos acá, ha sido lo primero que se ha generado, por eso está más afuera. Después esta célula genera la pared secundaria, que es esta amarilla que está acá, ¿sí? Esta amarilla de esta célula y esta amarilla. Y finalmente tenemos la lignina, que es la que cementa o une, ¿no es cierto?, todas las células, y así va formando el leño, o madera propiamente dicha. Esta laminilla media que vemos acá, ¿sí?, está básicamente formada por lignina, que es la cementante. Muchas veces también la hemicelulosa, junto con la lignina, son las cementantes. La pared primaria, que es la primera que aparece, una pared desorganizada, donde hay hemicelulosa, lignina, y tenemos acá la celulosa desorganizada, ¿sí? En la pared secundaria, que es la que aparece al final, que es esta que vemos acá, la celulosa se organiza en microfibrillas para darle tenacidad a la madera, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, es muy importante entonces la pared secundaria porque le da una característica particular que es la tenacidad a la madera. Entonces tenemos la célula o el citoplasma de la célula, la pared secundaria, la pared primaria y la laminilla media donde está la lignina. Estas fibrillas que están en la pared secundaria se organizan, fíjense ustedes acá, se organizan, estas fibrillas se organizan en fibrillas, estas microfibrillas se organizan en estas fibrillas, y estas microfibrillas están en la pared celular, en la pared secundaria. Esta es una cadena de beta-glucosa que puede llegar a tener hasta 3000 componentes, ¿sí? Fíjense ustedes, acá tenemos otras. Bien, nuevamente, tenemos acá, fíjense ustedes, este marrón y este azul, pared primaria. Esto de pared primaria, esto de pared secundaria, la laminilla media, que es la cementante, la que une las células, después de la pared primaria, la pared secundaria, y después tenemos el citoplasma de la célula. Acá en la pared secundaria tenemos microtúbulos, todos organizados en microfibrillas, ¿sí? Ya vamos a ver en otro esquema cómo está organizado. Entonces, la celulosa es un polisacárido de beta-glucosa y confiere tenacidad y forma. Está en la pared celular. Entonces, fíjense ustedes, esto es la micela organizada. Y esto, que está acá, son las zonas cristalinas responsables de la tenacidad de la madera. ¿Sí? Esta es la parte cristalina, que está todo organizado en microfibrillas, responsable de la tenacidad de la madera. Y esto es donde está la hemicelulosa, algo de lignina, ¿sí? CA, que dice acá, no cristalina, mientras que esta es cristalina porque está organizado, esta es no cristalina, es como una gelatina responsable de la elasticidad. Entonces, esto es importante. La hemicelulosa le da elasticidad a la madera y la parte organizada en cristalina le da tenacidad a la madera. Recuerden ustedes acá que decíamos, sí, esta parte que es la pared secundaria, ¿no?, que le daba
esta parte, que está más cerca del lumen, ¿sí? Esta parte amarilla, que es la pared secundaria, le da entonces, dijimos, tenacidad a la madera. Mientras que la parte amorfa, así se dice amorfa, no cristalina, es la responsable de la elasticidad, que sea flexible o no esa madera. Entonces eso me va a determinar usos de la madera. ¿Cuáles son las propiedades que tiene la celulosa? Nosotros en algún momento dijimos, no sé si en este grupo, de que a veces nosotros compramos una puerta o una ventana y tiene, ¿no es cierto?, el marco, y en esa abertura muchas veces, en la época de que llueve mucho, esa puerta no entra en ese hueco o en esa abertura. Es porque el volumen aumentó, porque se hinchó. ¿Y quién es responsable? Dice que esa madera se hubiese hinchado, ha tomado humedad del ambiente y se hinchó, aumentó de volumen. La celulosa es la responsable, ¿sí? ¿Por qué? Porque las celulosas son cadenas largas. Dijimos que tiene carbono, oxígeno e hidrógeno. Entonces ustedes saben que la celulosa tiene radicales libres. Esos radicales libres, cuando no hay humedad en el ambiente le toma ese radical libre de la madera, y cuando hay humedad en el ambiente, la madera toma agua del ambiente, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que aumente su volumen. La celulosa es resistente a la oxidación, ¿sí? Por eso cuando nosotros, y es de color blanca, cuando nosotros vamos a producir un papel, ¿sí?, nosotros necesitamos que la celulosa esté intacta, porque es blanca, le da tenacidad, resistencia, muchas veces brillo a ese papel. Se solubiliza solo en ácido sulfúrico y en ácido clorhídrico, solo soluble, no es soluble, es resistente a ser soluble, solo soluble en ácido, o sea que no es soluble en agua, y tiene un arreglo submicroscópico, como recién vimos, en ácidos microfibrilares ordenados y dan tenacidad. Moléculas desordenadas no cristalinas, junto con la hemicelulosa en la laminilla, en la pared primaria, perdón, y compacidad o hinchamiento en zonas amorfas, donde está la hemicelulosa. Bien, entonces hagamos un resumen. La celulosa está, primero aparece la pared primaria, ¿sí? O sea, la célula genera su pared primaria. En esta pared primaria que generó primero, nosotros encontramos, puede ser algunas moléculas de celulosa, sobre todo hemicelulosa, y esta hemicelulosa está desordenado. Algunas microfibrillas, pero desordenado. Es la zona no cristalina, amorfa, ¿sí?, que le dan elasticidad a la madera. Mientras que la pared secundaria, donde las microfibrillas están organizadas, le da a la célula, ¿no es cierto?, tenacidad. Bien. Aquí vemos la hemicelulosa. Polímeros cortos, amorfos, que junto con la lignina forman la matriz donde se incrustan las microfibrillas. Es de color blanca amarillenta. Mientras que la celulosa es blanca, la lignina es amarillenta. ¿Cuál es la diferencia entre una molécula de celulosa y una de hemicelulosa? La celulosa es de color blanca, la hemicelulosa de color amarillenta. La celulosa es fibrosa y cristalina. La hemicelulosa es amorfa, no fibrosa, no cristalina. Tiene un alto grado de polimerización. Tiene hasta 3.000 moléculas de glucosa. Acá son polímeros cortos de 200 a 300 moléculas de insoluble en agua y solventes orgánicos. La celulosa no es soluble en agua, no es soluble en solventes orgánicos, solo soluble en ácidos. Mientras que la hemicelulosa es soluble en agua. La celulosa es insoluble en álcalis, la celulosa es soluble en soda cáustica diluida, o sea que es soluble en álcalis. Bien. Entonces, vimos la celulosa, vimos la hemicelulosa que está en la pared primaria, y ahora vamos a ver quién une todas estas células, o sea, la lignina. Lignus significa leño. De ahí viene la palabra de leño, ¿sí? Este leño que se forma a partir del crecimiento secundario a través del cambium que se genera hacia adentro. Dijimos nosotros, la división de 7 a 8 veces más que hacia afuera, me produce el leño, que es lo más importante, ¿no es cierto?, en el crecimiento del vegetal. Que lo que hace el leño es, permite erguirse del suelo al vegetal. Es un polímero tridimensional, aromático, fíjense aquí abajo, forma la matriz de inserción de las microfibrillas, es propia de la madera, del 10 al 35%, color pardo, marrones oscuro,
es de color oscuro, mientras que la celulosa es blanca, la hemicelulosa es amarilla, la lignina es un marrón bien oscuro. ¿Qué le dice a la lignina? ¿Cuál es la función? Le da rigidez a la pared celular, ¿sí? La hace rígida. Es hidrofóbica, no le gusta el agua y su dureza hace repeler insectos y otras plagas. Bien, fíjense ustedes acá una molécula, ¿sí? De fenilpropánicas, que son monómeros aromáticos de la lignina. Entonces, glucosa, beta-glucosa en la celulosa, cadenas cortas de celulosa en la hemicelulosa y aromáticos en la lignina. Bueno. Aquí hay un resumen, ¿sí? Que hizo un alumno un año, que estuvo cursando la materia, donde la pregunta justamente era cuáles son los componentes que él cree importantes, ¿no? En la célula, en la pared celular. Y él dijo, bueno, la celulosa, que es estructural, dijimos que hay tenemos componentes estructurales y no estructurales. Dentro de lo estructural dijo la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Dentro de los no estructurales, el látex en la gimnosperma y las resinas en las angiospermas. Con respecto a la celulosa, él puso que es un componente de resistencia a la oxidación, como ya dijimos, es soluble en agua, pero es no soluble en agua, soluble en compuestos inorgánicos neutros, puede formarse soluble solo la celulosa en ácidos, ¿sí? Puede formarse de manera cristalina, dando más resistencia a una forma desordenada, dando más elasticidad y la capacidad de hincharse. Bueno, acá él puso mal. La hemicelulosa también es un componente estructural, no fibroso, no cristalino, solubles en agua, tienen propiedades de adhesión, o sea que la hemicelulosa con la lignina le ayuda a la lignina a adherir una célula con otra. La lignina le da una mayor capacidad de oxidación y condensación, proporciona rigidez a la pared celular, no le gusta el agua y su dureza ayuda a repeler ciertas plagas e insectos. El látex es una exudación de protección, presenta gran elasticidad y firmeza, también es un antibacterial. Y la resina, ¿sí? Que encontramos en la angiosperma, tiene una estupenda resistencia química, excelentes propiedades de adhesión, así como buenas características eléctricas y alta resistencia al calor. Eso es muy importante. Después cuando vemos contenidos calóricos, vamos a ver ahí por qué nos importa que sea la madera resistente al calor, ¿sí? Y mala conductora también. ¿Cuáles son las funciones de la pared celular donde nosotros encontramos los componentes estructurales? Celulosa, hemicelulosa y lignina. Primero, nosotros sabemos que las células vegetales son rígidas, ¿sí? No son como las células animal que cambian de forma. ¿Por qué? Porque tiene esa pared celular. Esta pared celular, ¿qué le proporciona? La envoltura de la célula. Al crecer la célula se puede expandir, no mucho, y se deforma. Ayuda al pasaje entre células vecinas. Nosotros dijimos que la gimnosperma, la conexión entre una traqueida y otra traqueida se hace a través de las puntuaciones, y estas puntuaciones, ¿no es cierto? El agua con las sales minerales va traspasando de una célula a otra a través de las puntuaciones. Estas puntuaciones, ¿dónde están? En la pared celular. Entonces, esta pared con esas puntuaciones, o punteaduras para algunos, ayuda, ¿no es cierto?, a la circulación de la savia bruta. Persiste luego de la muerte del vegetal. Como al morir en la célula, el envoltorio de la célula, que era la pared celular, sigue intacto, persiste ahí porque es rígida. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, las células parenquimáticas que colaboran o ayudan, y a través de ellas se realiza, ¿no es cierto?, el proceso de oclusión de las células, son las que van ocluyendo estas células, algunas veces muriendo, otras veces ya muertas, y van, ¿no es cierto?, ocluyendo esta célula, los vasos que ya están muertos, las células parenquimáticas que están en el sistema axial, las fibras van ocluyendo esas y dándole resistencia y dureza a la madera. Vemos acá, nuevamente, fíjense ustedes, acá está el lumen lumen de la célula. Esta es la pared secundaria, fíjense, toda organizada. Ustedes cuando vieron botánica, vieron la capa S1, S2 y S3.
La S1 no tan organizada, la S2 más gruesa y la S3 más fina. La S3 es la última que se forma. Y la pared primaria, ¿sí? Donde está la hemicelulosa desorganizada, fíjense todas las fibrillas desorganizadas, y la laminilla media donde está la lignina. Entonces, la pared primaria nace, esta pared nace con la célula. Es desordenada, es plástica. La deformación que le da a la célula persiste esa deformación. La pared secundaria, que es la organizada, que la vemos acá, donde el proceso de lignificación tiene hemicelulosa ordenada, paralela y celulosa. Y la laminilla media, ¿sí? Que es la que le da la cementación, la unión de todas las células, tiene lignina más hemicelulosa. La laminilla media está la lignina, básicamente, en mayor proporción, en la pared primaria la hemicelulosa, y después tenemos la celulosa organizada de microfibrillas y esta dentro de microtúbulos. Bueno, eso con respecto a la pared celular, ¿sí? Que forma parte de todas las células vegetales, como componentes estructurales. Después tenemos los componentes no estructurales, o también llamados monómeros, que pueden estar presentes entre un 2 a un 8% en la célula. Estos componentes no estructurales son metabolitos sintetizados por el vegetal en el proceso de la fotosíntesis, ahí es donde se forma todo. Son secreciones generadas para protección, ¿sí? Estos metabolitos me sirven para diferenciar madera, inclusive sitios donde creció el vegetal. ¿Cuáles son las características de estos componentes no estructurales? Son de tamaños muy pequeños, es una célula muchas veces, solubles en solventes comunes, como en agua, en alcoholes, se pueden extraer muchas veces, y la característica química es variable. Se distribuye no uniformemente, quiere decir que por ahí se acumulan en un sector de leño, o por ahí se acumulan más cerca de la albura, otras veces más cerca de la médula. Por eso cuando yo hago un estudio químico tengo que sacar muestras del cuello de la raíz, del punto de la copa, cercanas a la médula, lejanas a la médula, en el xilema, en el floema, a 2 metros, a 4 metros, a 6 metros, sacar la mayor cantidad, y eso me va a decir, ¿no es cierto?, cuáles son los componentes presentes y en qué proporciones en la madera. No puedo sacar de un solo lugar. Dijimos, son de bajo peso molecular. Se dividen químicamente en dos grupos: los extraíbles con solvente y los inorgánicos. Los extraíbles con solventes, ya sea agua, alcoholes, cetones, hidrocarburos, éteres, derivados de clorado, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico. Y los inorgánicos, como oxalato de calcio, sulfato de calcio, sílice y silicatos en general. Bueno, ¿cuáles son los extractivos que nosotros tenemos en conífera y cuáles son los extractivos que tenemos en latifoliada? En conífera tenemos oleoresinas y colofonía, por ejemplo, en pinos heliote. Usada en medicina, en perfumería y en pintura esta oleoresina. La trementina es de la sale de la destilación de la resina como un subproducto en la fabricación de papel. Ustedes saben que en la fabricación de papel, ¿sí?, se usan dos tipos, por llamarlo de una manera, de componentes o estructuras de la madera, que son las fibrotraqueidas y las traqueidas de gimnosperma y la fibra de las angiospermas, porque cada una le da una característica particular al papel. Entonces, cuando se está produciendo papel, de ese líquido que queda, ¿no es cierto?, ahí queda tanto las colofonías como la oleoresina, las trementinas, que son extraídas y mandados sobre todo en la industria de la pintura. Después tenemos la miera, que es una oleoresina como agente sellador, por cortes en la corteza y en el cambio, ¿no es cierto? Se hace un corte que llega hasta el cambio, y ahí sale esta miera, que también es usada en solventes en la industria de la pintura, y también en los farmacéuticos como desinfectante. En la latifoliada lo primero que nosotros vemos son los polifenoles. Vamos a ver que con la producción de carbón del horno, de la boca de encendido de arriba, lo primero que sale es un humo, un vapor blanco, como el vapor que sale de la pava. Ese es el agua que está en la madera que se está evaporando. En la madera nosotros encontramos 3 tipos de agua. El agua de combinación, que forma parte de la madera y no la puedo eliminar si no dejo de tener madera. El agua de saturación, que hasta un 30% de contenido de humedad, y el agua libre. El agua libre es la que sale sola
cuando uno corta un árbol, empieza como a llorar ese fuste. Bueno, esa es el agua libre, la que está saliendo libremente por gravedad. Entonces, estas latifoliadas, ¿no es cierto?, tienen estos polifenoles que le dan propiedades antisépticas y contra hongos y bacterias. También hay en la latifoliada gomas como la goma brea o como la Astrogalus mifer, que es la goma que tiene en plantación los brasileros, ¿sí? Que es la tragacanto, que le llaman tragacanto, que es una goma muy usada para a los alimentos, ¿sí? Para darle duración a los alimentos. Dicen que la goma brea tiene mejor calidad y cualidades que la tragacanto, pero bueno, nadie la ha plantado en masas como para obtener un volumen que se puede industrializar. Después tenemos la goma arábiga como espesante de alimentos también, y en latifoliadas tenemos los taninos, ¿sí? De Chinopsis, de los quebrachos, del urundel, que sirven como coagulante, endurecedor y para unir colágeno de las pieles. Los taninos, como ustedes saben, se usan en la curtiembre de las pieles. Bueno, en este proceso de ver la química de la madera, de ver los elementos que componen, los elementos químicos que componen la madera, los elementos estructurales, los compuestos estructurales que componen la madera, como la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, que la madera, ¿no es cierto?, en ese proceso que va hacia formar su leño secundario, y es lo más importante porque va a la industria, a cualquier industria, sea del chive, sea de aglomerado, sea de acerrío, es importante, ¿no es cierto?, que esa agua que tenga la madera, uno la pueda sacar, pero no el agua de combinación, que es el agua que forma parte de la madera. Para eso, para sacarle toda esa agua y no se hinche, por ejemplo, una puerta y no puede entrar a ese marco que hemos puesto, nosotros lo que tenemos que hacer es secar la madera. Sobre todo ahora, muchas veces la madera no tiene proceso de durabilización y hay que nosotros darle mayor durabilidad. Para darle mayor durabilidad a la madera, lo que se hace es impregnarla o colocarle un preservante que va a hacer que la madera dure mucho más. Depende del preservante que yo le ponga, puede durar 6 meses, 2 años o 10 años, ¿sí? Esa madera. También es importante la química en la fabricación de pasta celulósica, en la fabricación de tablero, en la destilación de la madera, como por ejemplo la carbonización, entre otros. Vamos a ver ahora, ¿sí?, cómo la importancia que tiene para nosotros el secado de la madera. ¿Qué es secar la madera? El secado es la disminución de la humedad en la madera, hasta alcanzar un equilibrio entre la humedad del ambiente y la humedad de la madera. Siempre nosotros vamos a ver que el contenido de humedad de la madera hay una humedad normal, hay una humedad seco al aire, una humedad seco a estufa, una humedad anhidra, y también una madera en verde o recién cortada que tiene todo el agua de saturación, el agua de combinación y el agua libre. Bueno, esa agua yo la tengo que sacar, tanto el agua libre como el agua que está hasta el punto de saturación de la fibra, hasta ese 30%. Se recomienda llevar a la madera a un proceso de secado natural o artificial. Puedo secar naturalmente haciendo castillo o puedo tener un secadero, ¿sí?, donde necesito energía para secar esta madera. O si no, recubrirlo con materiales impermeables como las ceras, lacas, parafinas y pinturas para que no ingrese el agua a la madera, ¿sí? Bien. ¿Por qué debemos secar la madera? Primero porque reduce sustancialmente su peso y por lo tanto su transporte. El lugar donde se hace el apeo del árbol, que es en el bosque, no está la industria ahí, yo lo tengo que trasladar desde el lugar de apeo, de saca, al canchón de la planta industrial, donde va a ser usada esta madera. Si yo transporto la madera recién cortada, con todo el agua que tiene, estoy transportando madera más agua. Lo más caro en el sector forestal es el transporte. Por lo tanto, yo tengo que tener en esa madera el menor contenido de humedad posible para transportar madera y no transportar agua. Todas las propiedades de la madera
tanto la de pegado como las mecánicas mejoran, por lo tanto, mejora el pegado, mejora la resistencia que pueda tener esa madera cuando está convenientemente seca. ¿Qué quiere decir convenientemente seca? Que tenga una humedad equilibrada con el ambiente. Si tiene un contenido de humedad bajo, tampoco va a ser atacado por microorganismos, ni por insectos, ni va a tener la propiedad de enmohecimiento, ¿sí? Y cambiar de color. Si el secado en estufa esteriliza la madera de pudrición o de manchas, y en menor tiempo la tengo disponible para la industria. Si la madera está seca, mejora su engomado, y deben estar secas también para poder ser preservadas. Si por sí la madera no ha sido preservada, no ha tenido el proceso de duramización, yo la puedo preservar, pero tiene que estar convenientemente seca. ¿Qué quiere decir que esté convenientemente seca? Que esté por abajo del punto de saturación de la fibra, que esté por abajo del 30% de humedad. ¿Cuáles son los requerimientos básicos para el secado de la madera? Yo para secar la madera lo que se hace se arman castillos. Estos castillos se arman a favor del viento. ¿Para qué? Porque el viento, ¿no es cierto?, se deja espacio entre castillos, entre tablas que se están secando para que el viento entre por esos espacios y se lleve la humedad de la madera. Se deja calles o pasajes entre cada castillo, por donde uno pueda circular. Se tiene que tener en cuidado que esté protegido los castillos, o sea que haya una chapa o algo arriba, ¿sí? Esté protegido, y que la temperatura del ambiente no sea de insolación o de secación. Que la humedad relativa del ambiente no sea tampoco ni muy alto ni muy bajo, o sea que uno tiene que ver en qué momento va a armar el castillo para que se seque la madera. ¿Mm? Bien, entonces, que haya movilidad de aire, que haya un lugar por donde yo pueda pasar permanentemente para ver si la madera no se está enmoheciendo, no se está deteriorando, que haya una separación entre una camada y otra, que la temperatura del ambiente no sea extrema, o sea que no haya insolación, y que la humedad relativa del ambiente no sea alta, ni tampoco sus temperaturas. Dijimos entonces que yo puedo armar los castillos y seco de manera natural, y si no, tengo que tener un aparato que vamos a ver ahora, ¿sí? Unas cámaras, que yo necesito energía para que funcione, ¿sí? Y también en movimientos de aire. Entonces yo necesito energía, humedad relativa baja y movimiento de aire dentro de estos aparatos para que salga la humedad de la madera. Fíjense ustedes, este es un secador artificial. Este es un horno, ¿sí? Fíjense, acá está saliendo la humedad de la madera. Este ya se ha secado, acá está secando. Acá está el horno, ya se abrió el horno, ya está seco. Todo esto es Enoram. Esto que ven acá es Fabril Maderera, que tiene un secadero, y la fuente de energía son todos los, digamos, los desechos, las puntas, que no sirven, que estén defectuosas, para que a través de una ventilación se distribuya ese aire caliente dentro del horno, que no es muy caliente, sino una temperatura adecuada, y el aire, ¿no es cierto?, va empujando para que en el otro lado del horno, ¿no es cierto?, salga ese aire con humedad de la madera. Acá tiene todo esto es secado natural, este es secado artificial en hornos, también hay secaderos solares, y este es secado de estiva. Aquí tenemos una estiva, siempre bajo techo, fíjense que puede ser una lona, puede ser chapas. Una vez secado, acá tienen el producto, ¿sí? Tablas, tablones, para la venta. ¿Qué pasa cuando yo traje del lugar a un lugar donde hay menor contenido del ambiente? Miren cómo se rajó, y se raja por los radios, ¿no? Y rajaduras por los radios. ¿Por qué se da esto? Por la pérdida de humedad. Esas son las puntas, y las puntas se cortan, se desechan, y se las usan acá como energía en el horno. Esto es un defecto de un exudado de resina, ¿sí? Realizado cuando se está secando la madera. Acá tenemos tablones, fíjense ustedes cómo por los radios, donde están esas células parenquimáticas chatas, gordas, de paredes delgadas, es por donde se raja la madera, se agrieta. Ahí tenemos la médula, los anillos de crecimiento y el agrietamiento. Estos son tablones de 2 pulgadas. Acá tenemos tablas, ¿no es cierto?, de especies nativas, de pino,
o de eucalipto. Acá tenemos el horno también nuevamente cargado. Fíjense, este es un horno solar, ¿sí? Acá arriba está la energía solar que se distribuye adentro. Y acá a los costados, que ustedes ven, están los ventiladores, ¿no es cierto?, que empujan el aire para que vaya secando la madera. Bueno, con la humedad que tiene la madera, ¿sí?, distintos tipos de bienes que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, todo lo que sea de carpintería, todo lo que esté dentro de la casa, como muchas veces tenemos estufa, la humedad de la madera va entre el 9 y el 10%. En lo que es con calefacción, que no manufacturas similares en ambientes calefaccionados con estufas corrientes del 10 al 12%. En puertas y ventanas que tiene una parte hacia el exterior de un 12 al 15%. En tiranterías de un 14 al 16%. En maduras de uso de interior entre un 14 y un 17%. En encofrados y similares, los encofrados son los que usan los albañiles para encofrar, para hacer, por ejemplo, la losa, tiene entre un 15 y un 18%. Y en parquet puede llegar a un 8 hasta un 12%. Contiene humedad en la madera. Bien. Bueno. Entonces dijimos que lo óptimo es tener esa madera seca, ¿sí?, con un contenido de humedad que no estable con el ambiente donde esté. Si esa madera ya seca no se produjo en ella el proceso de duramización, o sea, que la oclusión de las células con sustancia ergástica, no se ha producido la formación del duramen, yo puedo hacer que esa madera, dijimos, dure más años. ¿Cómo lo voy a hacer? Agregándole un impregnante, ¿sí?, preservándolo. ¿Qué es la preservación? El conjunto de técnicas que aplican sustancias protectoras para evitar ataques por agentes destructores. Entonces, es una técnica que puede ser con un pincel, que puede ser con un rodillo, que lo que hago yo es aplicar un preservante arriba de mi mesa, arriba de una silla, arriba de una tabla, para que tenga mayor durabilidad. ¿Cuál es la ventaja al preservar? Prolongar la vida útil de ese bien o de esa madera. Empezar a aprovechar especies que no son como el cedro o como el roble, ¿sí?, que son carísimas, otras especies posibles en el bosque. ¿Para qué? Para no estar presionando, ¿sí?, la saca de siempre la misma especie. Y hacer un aprovechamiento racional del bosque nativo. Entonces, aumentar la vida útil, aprovechar otras especies del bosque para evitar la presión sobre las especies que se están sacando en mayor cantidad. ¿Cuáles son los agentes que me destruyen la madera? Entre los biológicos tenemos bacterias, hongos. El hongo, ustedes, bueno, no hemos visto, no sé, entre los que han venido a consulta hemos visto tortas de madera donde el hongo, ¿no es cierto?, ha producido un falso anillo, y me doy cuenta porque dijimos que era estrellado, ¿sí? Y ese ataque de ese hongo produce un cambio de color en la madera. Y así aparecen manchas y muchas veces aparecen podriciones. También el ataque de las aves, del insecto xilófago, como por ejemplo el palo amarillo es muy atacado por un insecto que ovoposita en su leño, entonces empieza a cavar y crea galería. Después cuando uno corta la madera aparecen de color oscuro, negro, bien negruzco, porque de ahí han crecido las larvas que después salen al ambiente. Y después tenemos los perforadores marinos. Antes, no sé si ustedes en las películas han visto o recuerdan, que usaban mucho la madera para hacer los puertos, el lugar donde encallaban los barcos. Entonces, si había perforadores marinos, le producía una producción blanca y al ataque en la madera. Bueno, los agentes no biológicos, muchas veces producidos por el hombre, son el calor, o sea, la quema, la humedad, agentes químicos, esfuerzos mecánicos, desgaste, ¿sí?, por uso en la madera, y el envejecimiento de por sí. Acá tenemos lo que yo les decía, la producción blanca, producida por estos perforadores marinos que decíamos. Fíjense acá el ataque de insectos, cómo crea galería, como las termites. Bueno, ¿qué preservante? Yo voy a ir, cualquier pinturería a mí me venden preservantes, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que buscar es que sea accesible al bolsillo, ¿sí?, que no sea caro, que sea tóxico,
para los posibles atacantes que yo tenga de mi madera, que tenga una determinada toxicidad, no para el hombre, que toque esa madera y no le produzca nada, que sea tóxico para los hongos, para las bacterias, para los insectos, que sea permanente, que perdure en la madera, ¿sí? Que se incruste dentro de la madera, que no sea corrosivo, que sea fácil aplicarla, que yo la puedo aplicar con un pincel, un rodillo, no fitotóxico. Ustedes vieron de que se usa muchísimo, ahora se está usando muchísimo aquellos como espaldadera para la vid, ramas de especies que tienen una determinada aromaticidad para que le den un gusto especial al vino, a la uva y hacia el vino. Que ese preservante que yo voy a aplicar le penetre, ¿sí? No solamente quede en superficie, sino que penetre dentro de la madera, que sea inocuo, que no le produzca nada al hombre, que no se queme, que no sea combustible, y vamos va a combustionarse y a producir este incendio, que permita dar buenos acabados. O sea que si yo tengo una madera que estoy preservando y quiero tornearla, dar un buen acabado, que lo permita, que sean económicos y accesibles. Bien. Yo para poder darle más vida o agregarle un preservante a la madera, tengo primero ese tablón, o si no ese poste, porque ustedes vieron los postes de eucalipto que hay por todos lados, que son muy altos y que son de color verde. Bueno, el eucalipto no es verde, el eucalipto es de color claro. Lo que pasa es que se le pone un componente, que es el cobre, que se lo ve verdoso, para que se den cuenta de que ese poste está impregnado y tiene mayor durabilidad. Lo primero que yo tengo que hacer es descortezar, sacarle la corteza. ¿Por qué? Porque la corteza hay componentes que me permiten que sean atacados por otro organismo. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es descortezar. Este descortezado puede ser manual, se lo hace a hacha, en el caso que ustedes vieron que cuando compran postes para alambrado, dice poste cholo o labrado, le dice el que le vende. El cholo es como viene del campo con la corteza, y el labrado es aquel que se sacó toda la corteza y por supuesto es más caro. Que esté seco, que tenga entre un 20 y un 25% de contenido de humedad. Recuerden que el punto de saturación de la fibra es un 30% por abajo del punto de saturación de la fibra. Que esté labrado, como yo les decía, para introducirle en otra pieza de madera o de metal, y se le hace incisiones, así como una aguja, o sea, perforaciones de milímetro, para que este preservante penetre en la madera. Entonces, que esté descortezada, que esté bien secado, que esté labrado, en algunos casos, como en los postes, y que se le tengan incisiones. Si es una madera de peso medio, no es necesaria la incisión porque tiene un contenido de poros suficiente para que este preservante penetre. Pero si es una madera muy, con mucho contenido de vaso, muy liviana, es más difícil preservar. Entonces, yo tengo que usar, fíjense usted acá, otro método que es a través de presión. Entonces, esta preservación puede ser de dos formas: a través de métodos profilácticos, ¿sí? Que me conservan 3 meses, 6 meses, que lo puedo hacer con un pincel, con un rodillo, y después están los métodos de preservación a largo plazo, que me dan 10 años, 12 años. Dentro de estos métodos de preservación a largo plazo puedo tener métodos con presión y métodos sin presión. Métodos sin presión, solo presión atmosférica. Por ejemplo, una brocha, rodillo o aspersión. Por inmersión, ponerlo en agua caliente, después en agua fría, y así hacer que el preservante empiece a penetrar dentro de la madera. Por absorción, como sales hidrosolubles. Por baño caliente frío, por tratamiento por difusión, se lo pone a distintas alturas, entonces por un extremo va penetrando el preservante, y cuando veo que llegó al otro extremo del poste es porque ya está preservado. Y aquí se usan mucho las sales hidrosolubles, sobre todo los sulfatos de cobre, fíjense usted ahí, que le cambia la coloración a la madera. Acá tienen baño caliente frío, un baño caliente, un baño frío, y así se lo va
así difundiendo el preservante en toda la madera. Esto es por difusión. Acá está el preservante, ¿sí? Acá hay como una sopapa, empieza a ingresar el preservante acá, y cuando veo esa coloración cobriza acá al final, es porque este poste ya está preservado. Poste o madera. Bien. Esto era el método sin presión. ¿Cuáles son los métodos con presión? Que son más complejos y también mucho más caros. Estos métodos con presión tienen muchas ventajas. La penetración es uniforme y profunda. Entra a todas partes de la madera, ¿sí? Y toda tiene la misma preservación. Hay mayor retención de preservante. Mayor control en la penetración y retención lo hace más económico. O sea, acá le pongo el preservante, se impregna y lo que sobró lo recojo y me sirve para seguir preservando. Y este método con presión se adapta más a la producción comercial. Bueno, fíjense ustedes, estas son autoclaves, donde acá está más avanzada, donde se hace vacío, se saca todo el agua, toda la sustancia que sale de la madera, se le echa el preservante y se larga por presión. Acá tienen, esto es el metán, acá en Salta, en finca el durazno, donde ellos preservan, ¿sí? Eucaliptus, en este caso es eucaliptus, fíjense ustedes, se le pone una lámina se le clava una lámina para que no se abra cuando se le quite el agua a la madera, para preservar las rascaduras, y después se lo tapa, acá está la tapa, se lo tapa, se hace presión, se saca el agua de la madera, acá está esto donde está el preservante, se llena de preservante, se libera la presión, con esa liberación de presión penetra el preservante dentro de la madera, después se recoge lo que sobró y vuelve nuevamente al tanque, para seguir siendo usado. Acá Profe, sí. ¿puede poner un segundito la diapositiva de la sin presión? ¿De qué? Del método sin presión. Brotas rodillos, inmersión, absorción de sales hidrosolubles en postes, tutores, baño caliente frío, tratamiento por difusión. Bien, gracias, profe. Bueno, hace un año con los alumnos de gastronomía fuimos invitados a ir al Durazno, fuimos y vimos, ¿no es cierto? Esto es en Grandis, Eucaliptus Grandis, ellos hacen ventanas, fíjense ustedes, bueno, acá ya están preservados, la madera preservada, y ellos fabrican ventanas y también muebles con esta madera preservada. Y hacen también cabañas de troncos. Bueno, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para poder preservar? Primero, ya dijimos que la madera tiene que estar seca, tener menos del 30% de contenido de humedad, entre 20 y 25%. ¿Sí? Cargar la autoclave. Esa autoclave que recién vimos, cargar la madera adentro, hacer vacío con una presión de 600 milímetros de mercurio, inundar la autoclave con el preservante, ¿sí? Entre 10 a 40 kilogramos por metro cubo, hacer nuevamente el vacío, sacar lo que sobró, que lo que no penetró en la madera, la solución sobrante, hacer un vacío final, eliminación de los excedentes, se vuelven a recuperar, vuelve nuevamente al tacho, y extraer la madera y no ponerla directamente al sol, a la insolación, sino que una vez que es preservada, se la tiene que poner bajo techo. ¿Cómo avalamos el grado de protección que hemos logrado con la preservación de la madera? Por el cambio digamos, de volumen, ¿no es cierto?, que va entrando y saliendo del preservante. Puede ser otro por el peso que tenga, la diferencia de peso que tenga la madera. Entonces, el peso 2 al final de la preservación, el peso 1, cuando entró la preservación, me está diciendo, ¿no es cierto?, el grado de protección que se ha generado en la madera. También dicen que, sabiendo la concentración que tiene el preservante, yo puedo calcular, ¿no es cierto?, cuánto preservante quedó, si ha sido la absorción alta, buena, mala o nula. Si ha absorbido más de 10 kilogramos
por metro cubo, ha sido una buena absorción. Se ha generado, si se ha absorbido menos de 4 kilogramos por metro cubo, es una mala absorción o nula. Bien, bueno. La penetración, ¿a qué se le llama penetración? A la profundidad que alcanza el preservante. Nosotros si tenemos una madera, por ejemplo, de 2 pulgadas, bueno, es fácil, ¿no es cierto?, que todo el preservante entre en toda la madera. Entonces, si yo tengo, en cambio, un tronco, y bueno, lo voy a hacer con un método a presión, porque ahí voy a tener más posibilidad de sacar todo el agua y que este preservante penetre más profundamente dentro de ese fuste. Bien. La penetración puede ser total, cuando toda la sección está penetrada en concentración uniforme, irregular, cuando la zona penetrada existe algunas pequeños lugares donde no se ha penetrado, regular, cuando la zona penetrada es periférica y no llegó al fondo, o en el corazón, digamos, de la madera, irregular, cuando la zona penetrada es periférica y presenta lagunas, no sigue un patrón fijo, vascular, cuando la penetración se realiza siguiendo los elementos de conducción, solo ha quedado los vasos penetrados, no la fibra, no los otros elementos estructurales. Y nula cuando no existe penetración, significa que es significativa en la zona examinada. La retención es la cantidad de preservante que ha absorbido esos kilogramos por metros cubos que ha absorbido la madera. Acá fijémonos, este es en Misiones, acá viene la madera, ¿sí? Se la acomoda dentro de la máquina, fíjense ahí bien acomodada, ¿sí? Para hacer presión, se le saca toda la humedad, se le pone el preservante y se saca la madera, ¿sí? Para que se seque. Acá tenemos la preservación de vigas, fíjense, esto es cuadrado. Acá tenemos tablones, ¿sí? Que se están preservando y se está usando, están secando también y están usando energía solar. Esto ya está preservado, listo para ser usado. Bueno, bibliografía. Monte Oliva, Núñez, ¿sí? Es lo mejorcito para leer. Si bien Monte Oliva, ella estudia mucho el eucalipto porque es de la Universidad de La Plata, ella trabaja en plantaciones de eucalipto, nos da metodologías para ser usados acá. Después hay secado del profesor Publio Araujo, tipos de secado para en la Universidad de Santiago del Estero, en el ITM, Instituto de Tecnología de la Madera, donde hay ellos en secado con energía solar. La cátedra le ha subido Vero, el secado de la madera, la serie didáctica que tiene la cátedra, secado y preservación de la madera, así se llama, secado y preservación de la madera. Una serie didáctica que tiene la cátedra sola mía. Donde tienen lo mínimo que pueden leer, donde está sacado un poco de Coronel, un poco de Araujo y un poco de Monte Oliva. Bien. Bueno. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Es más difícil dar este tema desde el virtual, porque bueno, no le podemos mostrar nada. Profe. Sí. Hay varios chicos que me están mandando mensajes de que tienen problemas de conexión. ¿Quién es? Ya se los paso, profe. ¿Quién era? ¿Neira Florencia? ¿Neira? Sí. Agüero Camila. Abdul La Florencia ya tiene 2 sin asistencia. ¿Quién más? No, están presentes, profe, pero como que se les va y lo vuelven en Sí, internet. igual que lo que ha ocurrido acá, la estoy poniendo. Tiene Claro. problemas de internet, de conexión. ¿Quién más me decía aparte de Neira? Abdo Camila. Y Agüero Camila, creo, no sé si la anotó ya. No, Abdo Lucía, no Camila, perdón. Abdo María Lucía. Sí. Bien.
Bueno. Bien. Profesora. Y también, Sí. también Calizaya, profe. Todo. Bueno, pero si son nombradas para que conteste, van a tener que contestar. Conexión, problema de conexión le pongo yo ahí. Que se pongan si Profesora, celular o Alexi. yo le mandé un correo electrónico a la cátedra sobre, digamos, le estaba contando, era un tema personal que tuve con el último, de entrega del último trabajo. Después si lo puede leer. Alexi, hoy entregaron los trabajos. Sí, sí, ahí le puse, le mandé por correo. ¿Vos ya lo entregaste? No lo entregué, no pude porque, bueno, ahí se lo cuento en el que le mandé. Pero estuviste presente en la clase. Sí, estuve presente. Y bueno, lo podrías haber hecho después al informe. Y vení con el informe en la mano diciendo que tuviste problemas. Ah, bien, profe. Bueno, ya es tarde porque mañana es el parcial. Claro. Bueno, entonces mañana se lo entrego. Bien, ¿algún problema con la parte de química de la madera? ¿Algo que quieran rever, que no han entendido, que quieran que reforcemos? ¿Ninguno? Bien. Álvarez, Analía Ximena, ¿está presente? Álvarez yo lo tengo presente acá. Álvarez. Sí. Bien, Analía. Analía, decime, ¿cuál es el meristema primario que produce el crecimiento del árbol? ¿Cómo se lo llama? ¿Dónde nace? ¿Dónde se origina? Ay, no me acuerdo, profe. Analía, rendís mañana el parcial. A Rosamena, Alexis, Brian. Sí, profe, aquí. ¿Cuál es el meristema, sí, que da el crecimiento al árbol y dónde se origina? El crecimiento en longitud. No, yo estoy preguntando. Ah, bien. En longitud es el apical. ¿Cuál es su origen? Digamos, de la yema apical vendría a ser del meristema apical. ¿O qué me está preguntando? Eso. Bautista, Carla, Antonieta. Bautista. Presente, profe. Decime, Carla, el crecimiento de longitud, como dijo Alexis, lo da el procambio o meristema primario. ¿Y quiénes originan el meristema secundario en el árbol? ¿Me estás escuchando, Carla? Sí, profe. Estoy teniendo también un problema de internet, pero con retraso sí la escucho. Si no la entendí mal, me preguntó sobre el meristema secundario que origina el crecimiento en diámetro. ¿Cuáles son? El cambio, profe, el xilema. ¿Cómo el cambio? ¿Qué origina el cambio? ¿Qué origina el cambio? Un floema hacia el exterior y xilema hacia el interior. Caliba Sofía del Milagro, no. Caliba Sofía del Milagro. Caliba. Estoy, profe. Decime, Sofía, ¿por qué el cambio permanece toda la vida, activo en toda la vida del vegetal?
¿Sabes la respuesta, Agostina? No, perdón. ¿Sofía? No, profe. ¿Cancino? ¿Cancino Coimbra? ¿No está Cancino? Carrasco, Susana. Buenas, profe. Decime, Susana, ¿por qué el cambium permanece activo en toda la vida del vegetal? Bueno, el cambium pertenece activo toda la vida vegetal porque se sigue dividiendo transversalmente, lo que le permite el crecimiento en diámetro al árbol. Bueno, sí, al árbol, pero a él. Eso es un crecimiento tangencial hacia adentro y hacia afuera. ¿Y qué otro tipo de crecimiento tiene? ¿De otro tipo de división? Transversal sería. Lateral. Ah, lateral, perdón. ¿Sí? ¿Y qué pasa con ese crecimiento? ¿Qué le da ese crecimiento lateral al cambio? No sé, que le da más diámetro, se hace más grande la división. Que el anillo crezca, esa es la respuesta. El anillo crezca, ok. Bueno, estudien porque mañana todo esto que yo estoy tomando está en el parcial. Perfecto, profe. Coreico. ¿Coreico está? Decime, Camila, ¿qué es el floema? Tejido vascular. Esa no es la respuesta. En la corteza interna. Bueno, la corteza interna y cuál es la función, origen, decime todo el floema. Bueno, la conducción de alimentos y soporte. No, soporte no. Bueno, entonces conducción de alimentos. ¿Qué más? ¿Qué función, o sea, más de la función o qué? Háblame del floema. ¿Qué es el floema? ¿Dónde se origina? ¿Dónde se origina el floema? Función de conducción. ¿Qué conduce? No, yo no te voy a preguntar en el parcial. Vos vas a tener la pregunta y vas a tener que contestar lo que te pregunten. Nutrientes, especialmente azúcares. Materia orgánica. ¿Sí? ¿Quién lo origina? El cambio. Cruz, Brian. ¿Está Cruz? Sí, profe. Brian, ¿cuáles son los elementos estructurales del xilema? Los elementos estructurales del xilema Sí. son, en primer lugar, están los miembros de vaso y las traqueidas. Las traqueidas en el gimnosperma y los miembros de vaso en los angiospermas. ¿Qué otros elementos estructurales tiene, aparte del tejido de conducción? Profe, ¿se me escuchó? ¿Qué otros elementos estructurales, aparte de los vasos y las traqueidas? Después también están lo que es, están los vasos, luego las fibras y no recuerdo bien. Cruz, Eugenia, Melissa. Sí, profe. ¿Qué le está faltando a Brian? Lo que escuché que dijo él, traqueidas, vasos y fibras. Dentro de las fibras podemos mencionar las fibrotraqueidas y las fibras libriformes. Y también lo que le faltó a él es las células parenquimáticas, tanto del sistema axial como el radial. Bien. Decime, Melissa, las gimnospermas, ¿qué tienen? De esos elementos estructurales, todo que nombraste, ¿cuáles forman parte del leño de la gimnosperma? Por ejemplo, algo característico es el parénquima radial. También tiene traqueidas y fibrotraqueidas.
células parenquimáticas en el sistema radial, traqueidas y fibrotraqueidas. ¿Sí? Bueno. Fontañez, Celina. Sí, profe. ¿Cuáles son los elementos estructurales de la angiosperma? Acá Melissa dijo de las gimnos, yo estoy pidiendo de las angios. Las traqueidas, profe. Y los vasos. La fibra y los vasos, perdón. De todo lo que nombró Melissa, ¿cuáles elementos estructurales están en la angiosperma? En las angiospermas, las fibras y los vasos. ¿Nada más? Y las traqueidas también, profe. No, no hay traqueidas. García, José. García. Sí, profe. ¿Qué le está faltando acá a tu compañera, a Celina? Latifoliadas, ¿cuáles son los elementos estructurales de las latifoliadas? También le faltaría el floema, profe. El parte del floema. Elementos estructurales, no tejido. No, no los recuerdo, profe. Ibáñez, Cecilia. Ibáñez. Ibáñez, Cecilia. ¿No está? Sí. Y Guzmán, Sol. Profe, sí. Guzmán. Los vasos. Los elementos estructurales característicos de la angiosperma o latifoliada. Los vasos, también el parénquima y la fibrotraqueida. ¿Dónde se ubican cada uno de ellos? Los vasos están dentro del xilema o leño y acompañado de ellos está el parénquima. ¿Qué parénquima? ¿Qué tipo de parénquima? Axial. Axial, sí. ¿Y cuál es el otro parénquima que está presente? El parénquima radial. Radial. Bueno, vasos, parénquima, ¿y qué más? Fibrotraqueida. No, fibras. La fibrotraqueida está en el gimno. Te estoy preguntando de angio. Bien. Mealla, Alejandra, no está. Monteros, Cristian. Sí, profe. Dime, Cristian, ¿qué genera el felógeno? El felógeno Sí, ¿qué genera? sería lo que la peridermis, profe, sube hacia afuera y felodermis hacia adentro. Feloderma. ¿Feloderma? Feloderma. Perdón, profe. ¿Cómo se llama el súber acumulado dentro? El súber, el floema, la feloderma y el súber acumulado. ¿Cómo se llama en la corteza? ¿Peridermis, profe? No, esa es la periderma acumulada, se llama peridermis. Todo. Vera, Flavia. Vera, ¿está presente? ¿No está Vera? Ausente. Soruco Mamani. Soruco. Sí, Soruco profe. Mamani. ¿Dónde está? ¿Está presente Soruco? Sí, profe. No sé si me escucha. Sí, te escucho. Acá tu compañero, sí, Montero, le faltó decirle, explícame vos cómo es la formación del floema, del felógeno, ¿sí? Y cómo se llama cada parte que conforma esa corteza externa. ¿Me escuchaste, Lorena?
La última parte no la entendí, profe. ¿Cómo se origina el felógeno? ¿Cuáles son las partes que origina? ¿Sí? ¿Y qué función cumple el felógeno? Bueno, el felógeno es un tejido meristemático, cumple la función de distribución de la savia. Hacia adentro forma el peloderma, que son las fibras y el parénquima, y hacia afuera el suber. Ujú. ¿Qué más? También Solo tiene la periderma acompaña al floema para la circulación, el resto no. Solo la periderma que se sí. introduce dentro del floema. Bien. Es un grave error. Y decime, Lorena, ¿cómo ese floema, ese periderma, ese suberocorcho, acumulado durante años, cómo se llama? El ritidoma. Ritidoma, ¿sí? Sí. Bien, el ritidoma. ¿Cuál es la función del ritidoma? Ay, no sé, porque ahí sí. ¿Cómo no vas a ver cuál es la función del ritidoma acumulado en el árbol? Ramallo Rosa. ¿Ramallo está presente? Sí, profe. Decime, Rosa, ¿cuál es la función que cumple el ritidoma? ¿Profe? Sí. ¿Me preguntó algo? No le escuché. ¿Cuál es la función que cumple el ritidoma? Protección. ¿Protección contra qué? ¿Quién te está dictando ahí que se escucha? Contra los microorganismos. Hongos. Martínez, Ana Paula. Ana. Martínez, Ana. ¿Y profe? Sí, profe. Explícame, Ana Paula. ¿Cuál es la función que cumple el ritidoma y quién le da esa función? La función del ritidoma es proteger la madera, sería lo que conocemos como la corteza. Externa. Sí. Bueno. ¿Por qué tiene esa función de protección? ¿Cómo, profe? ¿Por qué tiene esa función? No, la verdad que no sé, profe. Rendón, Bruno. Presente, profe. Decime, Bruno, ¿por Sí. qué el ritidoma cumple función de protección? Porque las células pierden su contenido y es reemplazado, digamos, por las células, por sustancias ergásticas. Bien. Por eso cumple la función de protección, ¿sí? Porque protege a la célula porque este es un tejido reemplazado, ¿no es cierto? Mueren prontamente las células y es, digamos, reemplazado ese lumen de la celular por sustancias ergásticas. Bien, Rendón. Algo tan simple. Oño, David. Oño. Sí, profe. A ver, decime, ¿cuál es la diferencia, ¿sí?, que encontramos entre una leño, decime, a ojo desnudo, ¿sí?, o con microscopio, en un corte transversal de gimnosperma, ¿qué ves? ¿Me escuchaste, David? Sí, no sé, profe.
Osorio. ¿Osorio está presente? Sí, profe, estoy desde el celu de Rosas. Bueno, decime, Osorio. Ah, conoce que vos eras la que le dictaba a Rosa. Ah, acá se escuchaba todo lo que le decía. Decime, Belén. Sí, profe. En un corte transversal, en una lupa, en gimnosperma, ¿qué se ve? En gimnosperma se ven vasos, los anillos de crecimiento, radios leñosos y parénquima. ¿Las gimnospermas tienen vaso? Digo, traqueidas. Así le fue a tu amigo cuando le dictabas. Ocampo. Sí, profe. Ocampo, Agustina. Decime, Agustina, en un corte tangencial, ¿qué veo yo en una latifoliada? Los radios, puedo ver los canales intracelulares, los vasos y las fibras. ¿Cómo ven los radios? No, los radios no. Sí, ven los radios. Es el característico de un corte tangencial, ver los radios. Los radios son más, se pueden ver el ancho y el alto que tienen. Ocampo, ¿no? Sí. No era esa la respuesta. Aguirre, Aldana. Aguirre. ¿Está presente? Aguirre. ¿No está? Bien. Gutiérrez, Sofía. Gutiérrez, ¿está presente? Sí, profe. Decime, Candela, ¿cómo veo en un corte radial? ¿Qué veo en un corte radial a microscopio? En latifoliado. Se ve los radios. También veo me acuerdo de los radios que se ven en el medio. ¿Cómo se ven los radios? Así como si fueran como corchetes, por así decirlo, como unidos, así alargados se los ve. Esa es la tangencial. ¿Cómo se lo ve en el radial? Se lo ve como a un aspecto de ladrillos, así como acumulados. Una pared de ladrillos. ¿Cómo? Como una pared de ladrillos. Como una pared de ladrillos. ¿Y qué me puedes decir de los radios en las latifoliadas? ¿Cómo son? Sí los veo, o sea, son visibles, a diferencia de las coníferas. También los ven coníferas. Estamos hablando de microscopio electrónico, de microscopio común. No electrónico. También se los ve, en ambos se los ve los radios. ¿Cuál es la diferencia de los radios entre una gimno y una angio? La disposición que tienen. No. Nariño Posas, ¿está presente Nariño? Sí, profe. Decime, Francisca, ¿cuál es la diferencia de ver en los radios en una gimno y en una angio en cualquier tipo de corte? En una... ¿Se pueden ver los canales racimíferos? Estamos hablando de los radios. ¿Cómo se ven los radios en una gimno y cómo se ven los radios en una angio? Varía el tamaño del lumen.
de cada uno? No. No es esa la respuesta. Robles Madrid. ¿Robles está presente? Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia de los radios en una gimno y un angio? En la gimnosperma es uniseriado y en angio es multiseriado. ¿Cómo te das cuenta que es uni o que es multi? Por el grosor o por también por el corte transversal. También se lo ven en el tangencial, también lo ves. Tangencial. Y en el transversal también. Bueno, bien, ¿quién eras? Robles. Robles. Ahí está. Bueno. Chicos, vamos a leer entonces la guía del trabajo práctico. Muy pobre este grupo, ¿no? Muy pobre. Bueno, vamos a leer el trabajo práctico de química de la madera, ¿sí? Dicen, elabore, la primera pregunta, estaba subido ya el TP, elabore una definición de química de la madera. Cada grupo elabore, ¿sí? Discutan qué es la química de la madera, cuál es la importancia que tiene estudiarla. ¿Cuáles son los componentes químicos elementales de la madera? Estamos hablando de los compuestos químicos elementales, dijimos los estructurales y no estructurales. ¿Cómo podemos clasificar estos compuestos químicos de la madera? Bueno, una clasificación estructural, no estructural, en orgánico e inorgánico. Ustedes vean de lo que vimos y de lo que vean en la serie didáctica, cómo ustedes los clasificarían. Dice, analice y compare la composición química de maderas latifoliadas y de coníferas. También está dentro de la serie didáctica. ¿Cuál es la diferencia entre una latifoliada y una conífera? Sobre todo en los no estructurales. ¿Qué composición química de la madera? La composición química de la madera varía. ¿Según qué parámetros? ¿Sí? Nosotros estuvimos diciendo recién acá que la composición química varía según distintos parámetros, la especie, el lugar donde creció, dijimos que algunos tienen silicato, otros carbonato, bueno, a eso se refiere. ¿Cuáles son los extractivos de la madera? Todo lo que vimos, la miera, la colofonía, según que estemos en gimno o en angios, los polifenoles. Realiza un cuadro colocando componentes extractivos, grupo arbóreo que los posee, o de donde se extrae, y qué uso se le da a cada uno de esos extractivos. Pregunta, ¿cuáles son los procesos íntimamente relacionados con la química de la madera? Nosotros vimos que el secado, la preservación, la producción de papel, la carbonización también, están muy ligados. Casi todas las industrias están ligadas al componente extractivo químico de la madera. Identifica técnicas de secado. Nosotros recién vimos que puede ser un secado natural o artificial. Comparen cuál será más barato, cuál será más caro, cuál es más posible. También de acuerdo al lugar donde yo vivo, cuál de los dos pondría. También de acuerdo a la industria donde va esa madera, ¿no? ¿Qué es la preservación? Recién nosotros hemos definido qué es la preservación y la importancia de la preservación. ¿Qué tipo de técnicas se usan? Dijimos dos tipos de técnicas, profiláctica y no profiláctica. Y también dijimos con presión y sin presión. Dice, realice un cuadro donde se visualice los siguientes datos. Agente destructor de la madera, métodos de preservación y tipo de preservante que yo usaría. ¿Se puede evaluar el grado de preservación? ¿Cómo lo haría? A través del peso o a través del contenido de humedad, a través del líquido penetrado, el peso del líquido penetrado, que dijimos kilogramos por metros cubos. Cualquiera de esos me pueden evaluar, ¿sí?, el grado de preservación. Preguntas, algo que quieran que veamos, que no hayan comprendido. ¿Entendido todo? Bueno, no hay ninguna pregunta. Nos vemos entonces mañana a las 18:18
18:15, 18:30, en el anfiteatro L para el parcial. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿el parcial es hasta las 8? Hasta las 8:30. 8:30, bien. Traigan hojas, al ingresar dejan su mochila adelante, no se permiten celulares en el parcial, traigan su máquina de calcular, ¿sí? Regla, lápiz y lapicera y una goma de borrar. Y eso es lo que pueden subir a su pupitre. Y a la medida que vayan llegando, yo los voy a ir acomodando en el anfiteatro. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces mañana en el anfiteatro para el parcial. Bien. Bien, profe, hasta mañana. Ahora la última repasada, Bruno. Lean los trabajos prácticos porque hay preguntas de los trabajos prácticos. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces hasta mañana. Hasta mañana, profe. profe. Hasta mañana, Chao, profe. profe. Fer, ¿te quedas un momento? Ok.